Hola a todos, muy buenas tardes. Eh, Vamos a estar dando unos 5 minutos aproximadamente para dar tiempo a que más personas se puedan ir uniendo. Muchas gracias a todos por el tiempo dedicado, así que nos vemos en unos minutos más. Hola, hola, muy buenas tardes. Bueno, para los que se vienen sumando, bienvenidos a esta nueva sesión de licencias online orientada hacia el mundo de Azure. Mi nombre es Henry García, soy Sales Engineer de Microsoft para licencias online a nivel regional. Eh, Muchos ya quizás han tenido interacción conmigo o otros quizás están viéndome hablar por primera vez, pero bueno, básicamente en la presentación, en lo que estoy mostrando en mi pantalla, eh, están mis datos de contacto. Por allí, si quieren, me pueden ir dejando en el chat confirmándome si se ve bien, si se escucha bien, para tener certeza de que todo esté en orden. Eh, Nada, perfecto. Por ahí veo que se escucha bien, todo perfecto. Bueno, sin más, quienes quieran incluso contactarme por LinkedIn, ahí está también mi usuario, etcétera. Estoy abierto también a que puedan enviarme correo con alguna situación en particular que quieran relatar sobre el mundo de Azure. Con gusto los podemos acompañar, ¿ok? Entonces, nada, un poco de preámbulo. Estas sesiones están orientadas a que ustedes puedan conocer un poco más sobre las soluciones de la nube de Azure, qué hacen, cómo lo hacen, cómo se vende, etcétera, y que pueden estar también abiertos a que puedan conversarlo con sus clientes, ¿ok? A través de licencias online, nosotros como distribuidor tenemos la capacidad de poder vender licenciamiento o poder vender suscripciones de Azure
Entonces, la intención es que ustedes puedan llevar también ese mensaje hacia sus clientes con la intención de poder venderles esas suscripciones de Azure. Ustedes como reseller tienen un margen de ganancia, además de que para aquellos que estén interesados en designaciones de infraestructura, etcétera, también les va sumando para su partnership, que eso básicamente se traduce luego en incentivos, en dinero regresado por parte de la marca, etcétera. Entonces, es interesante que conozcan este modelo, es interesante que puedan tenernos también como referencia al momento de comercializar Azure, de que no solamente existe la tarjeta de crédito, sino que también a través del ecosistema de resellers se puede comercializar suscripciones de Azure. ¿Ok? Entonces, entrando ya un poco en materia y en detalle de qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. Azure Virtual Desktop. ¿Qué viene siendo Azure Virtual Desktop? ¿Ok? Básicamente es un servicio de escritorio. ¿Ok? Es básicamente un entorno VDI, un entorno de escritorio virtual, en donde nosotros podemos diseñar o podemos crear escenarios o crear entornos de escritorios remotos o de escritorios virtuales, sería como la forma más fácil de decirlo, o la forma más correcta de decirlo. Por acá, bueno, un poco más o menos mencionándoles cómo ha ido incrementando o cuáles son las cifras actuales del mundo de los escritorios virtuales, ¿ok? Vemos que han aumentado un 32% en comparación al año anterior el crecimiento o el consumo de este tipo de soluciones, ¿ok? Y eso se traduce más o menos a 2.9 billones de dólares vendidos a través de este tipo de soluciones, ¿ok? Y tenemos un 50% más de nuevos usuarios adaptando estas plataformas o adaptándose a esta nueva forma de trabajo, ¿ok? Para aquellos que les interese mucho o quieran ir un poco más por el modelo autodidacta, de la presentación van a estar algunos recursos para poder ver o para poder trabajar con esto de forma que puedan crear sus propios laboratorios, que puedan conseguir mayores recursos, leer documentación oficial, etcétera. Entonces todo está bastante bien documentado de los sitios web de Microsoft, ¿ok? Entonces la presentación básicamente va a tener una sección un poco más comercial, un poco más para entender qué es la solución, qué hace, cómo lo hace, etcétera. Y después voy a ver si el tiempo me rinde para poder brindar un pequeño demo de poder demostrar en cómo en cuestión de minutos uno puede levantar un entorno de escritorios virtuales, ¿ok? Y cómo se realiza el tema de la asignación de usuarios, los pases, etc. Ahora bien, partamos por cuáles son las necesidades que la virtualización ayuda a superar o ayuda a suplir, ¿ok? Para todo lo que tiene que ver con seguridad y regulación, ¿okay? Muchas veces es utilizado el entorno de escritorios virtuales para todo lo que tiene que ver con gobierno, para todo lo que son los servicios financieros, para el sistema de salud. Muchas veces son entornos tan controlados, tan regulados, que necesitan sí o sí tener control total o control exclusivo de la infraestructura, pero a esto se le suma de que hemos llegado a un momento en el que estamos trabajando de una forma tan elástica, tan distribuida, sí, básicamente esparcidas dentro del mundo en el que se hace muy difícil poder tener control 100% de la infraestructura física, ¿ok? Entonces, para esos entornos, para esos espacios, es que la virtualización pasa a tener un papel fundamental porque nos permite a nosotros permitirle a nuestros empleados traer sus propios dispositivos, ¿ok? Y que sin importar de que el dispositivo del usuario no tenga los cumplimientos correctos o adecuados, etcétera, yo no pueda, ya que quizás el dispositivo le pertenece al usuario o está en algún dispositivo momentáneo, etcétera, yo no voy a poder regular, yo no voy a poder aplicar políticas de cumplimiento sobre ese dispositivo. Entonces, yo lo que hago es limitarlo a un entorno virtual. Entonces, desde cualquier equipo yo puedo conectarme a mi ambiente virtual. Puede ser un equipo Windows, puede ser un equipo Mac, puede ser un Linux, una tablet, etcétera. Al final es una sesión remota, es una experiencia de escritorio remoto que yo voy a estar viviendo
Y Azure Virtual Desktop lo apunta para que este sea de una forma muy amena, de que la experiencia sea bastante similar a lo que fuese tener yo mi dispositivo local, ¿ok? Otra de las funciones comunes de esto apunta a hacer como cargas de trabajo especializadas, aplicaciones que estén como legadas o aplicaciones que requieran mucho cómputo. Se da mucho de aquellos escenarios que es, por ejemplo, para temas de simulación, para temas de renderizado, para temas de compilación, incluso me he encontrado con muchos casos en los que clientes que tienen o desarrollan en Mac necesitan compilar información sobre Android, que Android corre sobre ambientes Windows, o sea, la compilación, las pruebas, etc. Entonces se crean muchos escritorios virtuales basados en Windows para poder hacer la integración. Entonces, ese tipo de cosas son muy buenas o son muy interesantes poder verlos a través de Azure Virtual Desktop. ¿Ok? Azure Virtual Desktop es una solución en donde nosotros podemos tener sesiones completas basadas en Windows 10 o incluso Windows 11 ahora, o incluso poder tener solamente nuestras aplicaciones a través de RDS. ¿Ok? Entonces, lo interesante de esto y de este entorno, en comparación, es que posiblemente me vayan a decir, sí, pero yo puedo hacer esto mismo on-premise, tengo entornos donde yo puedo hacerlo también de igual forma, etc. Entonces, lo interesante de Azure Virtual Desktop como tal es que yo puedo desplegarlo y escalarlo en cuestión de minutos, ¿ok? Entonces, el atractivo siempre va a ser el tema esto, básicamente los componentes de la nube, las ventajas y las bondades de la nube, en que yo puedo pensar en una alta disponibilidad, puedo pensar en un disaster recovery, puedo pensar en la escalabilidad, en poder crecer o decrecer en base a lo que mi necesidad en el momento presente, y todo eso hacerlo en cuestión de minutos, ¿ok? Más adelante vamos a ver que esto de la cuestión de minutos no es tan mito, no es tan complicado, etc. Es algo que se puede llevar a cabo, se puede hacer, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son básicamente las bondades que les mencioné anteriormente? Primero, la experiencia completa de un entorno Windows 10, un entorno Windows 11 y poder trabajar con Office 365, ¿ok? Esto a mí me permite, o dentro de todo esto, yo puedo crear ambientes de máquinas virtuales donde yo pueda tener dentro del mismo cómputo distintas sesiones o sesiones singulares, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a poder aprovechar todas las series de máquinas que tiene Azure disponibles para poder utilizarlos en distintos ambientes o poder hacerlos en un solo ambiente por máquina virtual, ¿ok? Va a depender mucho del dimensionamiento, del requerimiento, de lo que vaya a estar corriendo por detrás. Por ejemplo, los que les mencioné anteriormente, quizás se requiere de esta experiencia para simulaciones, para renderizados, para renderizados de videojuegos, de arquitectura, de edición de video, etcétera, que son, por ejemplo, cargas de trabajo que demandan mucho cómputo, demandan muchísimo procesamiento gráfico, por ejemplo. Entonces, para este tipo de escenarios, yo quizás quiero darles una máquina dedicada, ¿ok? Para pero tengo también escenarios en donde los usuarios son más generalizados, utilizan ofimática, navegan en la web, etcétera. Son cargas mucho más livianas y yo puedo hacer que estos compartan los recursos de una máquina virtual por detrás, ¿ok? Eh, Además de todo esto, ya Azure Virtual Desktop viene optimizado o viene pensado para que corran a través de las aplicaciones de Office 365, ¿ok? Todas las aplicaciones de Office 365 en tema de virtualización están hechas para que están soportadas, tienen un rendimiento óptimo, etc. Y también está el tema de que si yo tengo ya aplicaciones, si yo no quiero entregar todo un ambiente de escritorio, todo un modelo de escritorio, sino que solamente quiero entregar aplicaciones, disponibilizar aplicaciones virtualizadas, lo puedo hacer también. ¿Ok? Entonces,
también está el tema o el mito de que yo puedo desplegarlo y escalarlo en minutos. Entonces, Microsoft o Azure como tal, o Azure Virtual Desktop, es un servicio que está disponible en aproximadamente 54 regiones de Azure. De hecho, esto creo que está actualizado, me atrevería a decir que ahora en este momento son un poco más, pero esto significa que nos permite a nosotros poder desplegar soluciones en cualquier parte del mundo. Supongamos que nosotros tenemos fuerzas de trabajo distribuidas y queremos que la experiencia sea la más cercana posible. Entonces, supongamos que soy una multinacional que tengo operación en Europa y en Latinoamérica. Entonces, yo puedo utilizar data centers o regiones de Latinoamérica, ya sea el sur de Brasil, próximamente vamos a estar teniendo Chile Central, viene la de México, etcétera, o el este de Estados Unidos, que es como la más utilizada a días de hoy, para todo lo que es Latinoamérica, y utilizar una región que apunte a Europa para aquellos usuarios que tengo allá. Entonces, fíjense que voy a poder tener una cercanía de que la experiencia va a estar aterrizada, va a ser bastante cercana y puedo hacerlas convivir sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, todo esto está pensado para que nosotros podamos mantener una alta productividad, podamos seguir manteniendo nuestro entorno híbrido, porque siempre se va a necesitar eh, una capa física. Básicamente vamos a necesitar siempre dispositivos para poder conectarnos a los ambientes virtuales, pero la capacidad de poder tener un entorno bastante inteligente, bastante confiable, sí, confiable es la palabra, ¿ok? De que nosotros sabemos de que nuestra data está segura, de que está resguardada, está sobre cumplimiento de una de las nubes más grandes del mundo, etcétera. ¿Ok? Y yo voy a tener también la capacidad de poder hacer unas arquitecturas a alto nivel, dependiendo del control que yo quiera tener, dependiendo de la delegación y dependiendo un poco también de mis alcances. Yo voy a poder yo voy a poder también crear arquitecturas distintas. Por ejemplo, como decía, cuando quiero solamente desplegar aplicaciones, yo delego muchas más cosas que cuando quiero levantar escritorios completos, ¿ok? Ahora bien, ¿qué ocurre dentro de todo esto? Si bien Azure como tal tiene un modelo de infraestructura como servicio y en el mundo de infraestructura como servicio, yo pudiese crear máquinas virtuales independientes y poder desplegar mis escritorios virtuales allí. O sea, yo pudiese conectarme con una capa, ya sea un Citrix, un VMware Horizon, pudiese crear y pudiese administrar ya escritorios virtuales de esta forma. Entonces, ¿cuál es el atractivo de Azure Virtual Desktop como tal? Uno de los atractivos de Azure Virtual Desktop es que principalmente no tiene un costo de administración, ¿ok? Es decir, la plataforma en donde nosotros podemos crear máquinas, podemos asignar máquinas, poder administrar todo esto no tiene costo. Nosotros solamente vamos a pagar las máquinas virtuales que consumimos, el storage y el network, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos? Si nosotros lo quisiésemos hacer con Citrix, quisiésemos hacer con VMware, igual vamos a tener que estar pagando este cómputo en cualquier nube. Nosotros vamos a tener que pagar las máquinas virtuales donde van a estar los escritorios, el storage donde van a estar los perfiles de los usuarios, donde van a estar los discos de las máquinas, etcétera, y todo lo que tiene que ver con el networking, las capacidades de descarga, la subida. Bueno, la subida siempre es gratis, la descarga es la que siempre te cobra. Pero bueno, entonces ya hay muchos clientes que presentan una pequeña elegibilidad para los entornos de Azure Virtual Desktop, ¿ok? Porque Azure Virtual Desktop tiene o se separa como en dos opciones. Uno es, tú tienes que pagar las máquinas virtuales donde va a estar corriendo toda esta infraestructura. O sea, básicamente tienes que costear la infraestructura. Eso está correcto, ¿ok? Pero luego entra un tema de compliance, que esto es indiferentemente de donde nosotros queramos hacer entornos de escritorios virtuales, GCP, Amazon Web Service, on-premise, etc. Cuando nosotros entramos en esto, nosotros necesitamos licenciamiento que nos permita a nosotros poder licenciar esos escritorios.
¿ok? Entonces, dentro de Azure, todas las licencias CSP, o sea, las licencias CSP tienen derecho de uso dentro de la nube de Azure y nosotros podemos utilizar las licencias de Windows que vienen en ciertos productos. Por ejemplo, el Microsoft 365 E3 y E5, que vienen básicamente un Windows Enterprise E3 o E5, como lo ven acá abajo. Voy a ver, por ejemplo, si lo ven acá abajo, este Windows Enterprise E3 o E5 o Education A3 o A5 son básicamente servicios que se pueden comprar standalone o que vienen dentro de Microsoft 365 E3 o E5 respectivamente. ¿Ok? También está el Microsoft 365 Business Premium, que es el único producto del segmento SMB, del segmento para pequeña y mediana empresa, en donde nosotros podemos tener también derecho de virtualización. Entonces, esta licencia también incluye el derecho o incluye la licencia para poder utilizar un escritorio virtual dentro de Azure Virtual Desktop. Y está la licencia VDA por usuario, ¿ok? Que este es para todos aquellos en los que nosotros no nos vamos a conectar desde un entorno Windows, sino que vamos a conectarnos de repente desde Linux, desde un client, desde Android, etc. ¿Ok? Entonces, hasta ahora no veo, por acá voy a ver un poco, hacer una pausa para ver si hay preguntas que pueda ir respondiendo. Ok. Por acá tengo una pregunta en el que me dicen que si Microsoft Windows 365 sería algo similar. La respuesta es sí, solo que entra en el modelo de nube, entre los esquemas de nube, en lo que tú separas. Windows 365 vendría siendo software como servicio. Pues en Windows 365 tú compras un SKU que viene con ciertas características, sería más como un arriendo de un computador como tal, que está en nube, y el Azure Virtual Desktop es yo mismo voy a armar mi entorno. Entonces, para Windows 365, si yo necesito 30 escritorios remotos, yo tengo que comprar 30 licencias de Windows 365. Sin embargo, en Azure Virtual Desktop yo puedo crear una sola máquina que me soporte las 30 sesiones y tendría que comprar la licencia particular, pero en precio como que de repente haría un poco más. La diferencia entre Windows 365 y Azure Virtual Desktop es qué tanto quiero delegar yo y qué tanto quiero pagar yo. Obviamente, entre más control yo tenga o entre más intervención humana necesite yo para administrarlo, va a ser más barato. Windows 365 es un poco más costoso, pero entre una plataforma mucho más fácil de utilizar. ¿Ok? Por acá me preguntan que si quiero mantener 30 escritorios virtuales, eh, pero solo para eventos en el que tenga algún problema, solo para el caso en que tenga algún problema en mi oficina, es decir, pagar esto solo si los utiliza. ¿Existe ese tipo de sabor? Precisamente Azure Virtual Desktop es el escenario ideal para esos escenarios porque, como te comenté, tú solamente vas a pagar el cómputo del tiempo que lo utilices. Es decir, si tú tienes una arquitectura creada para que puedan desplegarse 30 máquinas virtuales, pero no las necesitas corriendo el 100% del tiempo, sino solo en caso de que ocurra una eventualidad, tú las puedes mantener apagadas. Vas a pagar un mínimo, o sea, hay algo que tienes que pagar que, por ejemplo, es el tema de que si vas a estar guardando los perfiles, si vas a estar configurando el tema, todos los discos de las máquinas, todo lo que es almacenamiento, se va a cobrar porque no hay forma de apagarlo o prenderlo. Pero si te ahorras muchísimo dinero en cuanto al cómputo, o sea, no vas a pagar máquina virtual encendida si la tienes apagada. Entonces, eso te permite tener una contingencia en caso de que algo ocurra, poder levantar los recursos cuando ocurra. Eh, por acá tengo la misma pregunta de si Azure Virtual Desktop es diferente a usar Windows 365. Por acá me preguntan que si el cliente no cuenta con Microsoft 365 o Windows Enterprise E3, se deben comprar licencias E3, perdón, se deben comprar licencias VDA o qué licencias se debe adquirir. Siempre se debe pensar en que las licencias con derecho a virtualización son las Enterprise E3 o E5. La que tiene la característica de VDA es porque
Las licencias E3 o las licencias Enterprise son siempre un upgrade de un Windows Pro. ¿Ok? Para yo tener un Windows E3, yo debo tener un Windows Pro y poder hacer el upgrade. Ahora, para los entornos virtuales está la licencia específicamente VDA, que es para cuando yo no tengo un escritorio licenciado de base. O sea, yo no me estoy conectando desde un Pro, sino que estoy directamente adquiriendo L3 única y exclusivamente para virtualizarlo. Por acá me preguntan que si con Windows 10 VDA per user pueden varios usuarios conectarse al mismo tiempo. Creo que estás mezclando un poco los consensos. La licencia de VDA por usuario es por usuario, o sea, la tiene que usar un usuario, por así decirlo. No es como que, bueno, yo puedo licenciar distintos dispositivos de un mismo usuario, sí, pero si te refieres a que se puedan conectar distintos usuarios al entorno de Azure Virtual Desktop, eso va a depender de la configuración que tú tengas, ¿ok? Tú puedes crear la arquitectura para que una máquina virtual te soporte 5 sesiones y van a tener 5 usuarios con su misma licencia. El pensar utilizar una licencia de VDA para distintos usuarios no es muy recomendable. De hecho, no es ni siquiera legal. O sea, estaría faltando el compliance de licenciamiento. Por acá tengo otra pregunta que dice que si estos escritorios virtuales podemos utilizarlos para reemplazar un ambiente de Citrix, Virtual App and Desktop. La respuesta es sí. Se pueden reemplazar o se pueden complementar. Por acá me pregunta un poco sobre los ítems de la calculadora. Eso lo voy a mencionar ahora en un momento más. Por acá tengo, ya por acá tengo unas preguntas un poquito más que creo que las voy a ir tocando más adelante, pues son más casos de escenario y en caso de que se me olvide o que no nos dé el tiempo para poder revisarlos, les agradecería que me pudiesen enviar estas consultas por correo para poderlos ayudar un poco más. Por ejemplo, acá veo uno que tiene que ver con máquinas virtuales de serie MB en particular, o qué características tiene que tener una máquina para poder llevar a cabo tal cosa, etcétera. Entonces, eso lo voy a ir viendo, lo voy a ir mencionando un poquito más adelante en base a la calculadora de costos, etcétera. Pero bueno, me quiero quedar con esta que me dicen como qué diferencia de costos hay entre elegir licencias RDS y Virtual Desktop. Más que pensar en el tema de costos, tienes que pensar es en lo que suple la necesidad. Las licencias de RDS están pensadas para virtualizar aplicaciones. No vas a tener un entorno completo por lo menos no en Azure Virtual Desktop. Si lo pudieses tener en Windows Server, pero dentro de Azure Virtual Desktop la licencia RDS está pensada solamente para virtualizar la aplicación. Ahora, la licencia de Virtual Desktop está pensada para que tú tengas todo un entorno de Windows como tal. ¿Ok? Tengas básicamente la misma experiencia que tuvieses en tu computador local, solo con un computador que está en un servidor remoto y está completamente protegido o está completamente administrado por alguien. Pero bueno, como les mencioné anteriormente, cuando nosotros entramos en tema de precios, nosotros no pagamos algo adicional o algo extra por la parte administrativa o por utilizar Azure Virtual Desktop como servicio. Nosotros lo que consumimos o lo que costeamos es netamente las máquinas virtuales o la infraestructura que consumimos de esto. Ahora, voy a llevarlo a cabo, voy a llevarlo más a tierra con la calculadora. ¿Ok? Entonces, si yo me voy primero, para los que quieran, Microsoft tiene la documentación particular, tiene su documentación para que nosotros podamos verlo. ¿Ok? Que aquí nos va a dar un poco el detalle de qué es, de qué necesito, qué función puedo yo hacer, etcétera. ¿Ok? ¿Cuáles son los prerequisitos? Fíjense que siempre me va a pedir
una cuenta o una suscripción activa de Azure. Me va a pedir tener el sistema de identidad. Yo puedo conectarme en un entorno full cloud con Azure Active Directory o puedo hacer una integración con identidades on-premise a través de un Active Directory Domain Services. Y por acá tengo los temas de licenciamiento, ¿ok? Que no es distinto a lo que les mencioné anteriormente o lo que les mostré en la presentación. Ahora, cuando yo voy a ver los temas de Azure Virtual Desktop como tal, ¿ok? Fíjense que yo lo primero que hago es buscar en la calculadora de Azure. ¿Okay? Ahora, ¿de qué forma va mi arquitectura? ¿De qué forma yo menciono esto? Cuando nosotros vamos a levantar una arquitectura de Azure Virtual Desktop, lo primero que nosotros tenemos que revisar o que debemos ver es si nuestras sesiones o nuestro pool va a ser un pool, o sea, van a ser una máquina para distintas sesiones o si va a ser personal. ¿Qué quiere decir esto? Esto va a cambiar en la cantidad de máquinas que yo voy a necesitar levantar. Si se fijan, cuando yo le hago poolet, yo le puedo poner los tipos de sesión o los cambios de sesión, y si yo voy por personal es como por cada usuario yo voy a tener que pagar una máquina, ¿ok? Entonces, y aquí yo puedo, lo que me cambia acá, yo poder diferenciar también qué tipo de sesiones yo voy a tener. Pero si se fijan, esta parte de la calculadora como tal es solo una herramienta para él poder recomendarme cuál vendría siendo el cómputo real o cuál sería el cómputo más aterrizado para mis cargas de trabajo, ¿ok? La verdad es que muchas veces se les va a hacer bastante complicado definir esto a primera instancia. De hecho, les aconsejaría mucho que pudiesen escribirme, que pudiesen contactarme para poder levantar un poco más de esto. Pero si lo traduzco, al final, esto es solamente una recomendación para esta instancia en particular. Aquí me va a decir cuáles son la cantidad de máquinas que yo necesito levantar, y a esas máquinas van a tener un disco de sistema operativo, ¿ok? Y dónde va a estar el file storage en el que van a estar los perfiles de mi máquina. Entonces, por ahí yo puedo incluso saltarme un poco esto y hacer más o menos la referencia. Por ejemplo, mira, yo quiero que estos sean máquinas que van a ser multisesión y esto van a tener unas cargas de trabajo pesadas, ¿ok? Y yo tengo 20 usuarios, ¿ok? 20 usuarios que de repente los quiero tener las 730 horas, que es el promedio mensual que se usa. Entonces, yo aquí fácilmente voy a definir yo quiero definir la concurrencia. Si yo tengo 20 usuarios que van a estar, que pueden estar conectados aquí, yo tengo que ver cuántos van a estar conectados el 100% del tiempo. Entonces, esto en base a eso me va a ir dando una recomendación. Fíjense que aquí me dice que para 20 usuarios de carga pesada, y si estos van a estar conectados siempre el 100% del tiempo, me dice, bueno, te recomiendo 8 instancias de esta serie 2. Yo pudiese crear una instancia, pudiese aquí manipular incluso y poder crear una de SB5. Sería que me gusta. ¿Ok? Fíjense, si yo quiero crear una de 8, me recomienda 2 instancias. ¿Ok? Entonces, fíjense que al final esto es solamente como una referencia. De hecho, si yo quisiese, pudiese incluso no utilizar la calculadora de Azure Virtual Desktop, sino que irme directamente a máquinas virtuales y poder dimensionar cuántas máquinas quiero yo levantar. Por ejemplo, si ya yo no quiero basarme mucho en la estimación, sino que quiero irme yo directamente, ¿sabes qué? Yo quiero levantar 2 máquinas. Yo quiero levantar 2 máquinas de 4 virtual CPU, ¿ok?
en el que yo la licencia es la traigo por fuera porque no se licencia el sistema operativo, sino que yo licencio el Windows por fuera, ¿ok? Entonces, yo voy a pagar solamente el cómputo. Son dos máquinas, la voy a tener 730 horas. Fíjense, esto es algo que hay que tener en cuenta. El dimensionamiento que yo tengo es cuánto tiempo va a estar encendida mi máquina realmente. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros solamente la vamos a utilizar en ambiente o en horario laboral, o sea, supongamos de 9 a 6 de la tarde, eso son alrededor de 9 horas por 5 días a la semana, son 45 si lo llevo por 4 semanas al mes, serían 180 horas. Supongamos que siempre hay alguien que se queda un poquito más tiempo conectado, etcétera, y lo quiero por 200 horas al mes, ¿ok? Entonces, fíjense que yo solamente voy a pagar por el tiempo que lo tenga, ¿ok? A esto que debo sumarle, yo le cambio el sistema operativo, ¿ok? De las máquinas. Esto sí es fijo. Entonces, fíjense que este costo, en teoría, es el más fijo que vamos a tener, porque aquí están los sistemas operativos de las máquinas que necesitan para funcionar, para instalar el agente del Azure Virtual Desktop, etcétera, y nada más, ¿ok? Entonces, eh, yo acá pudiese recrear este mismo escenario dentro de la calculadora Azure Virtual Desktop. Yo digo, son 20 usuarios, pero los voy a utilizar solamente 200 horas, ¿ok? Y voy a tener dos máquinas de 4 virtual CPU. Bueno, me dice que para 20 usuarios la recomendación son 4 instancias. Al final yo lo defino, lo van a ver un poco más en el demo, ¿ok? Pero este me da la recomendación por storage y luego me pregunta el tema del file storage. El file storage es interesante porque en el files es donde yo hago la conexión o donde yo utilizo el FS Logic, que FS Logic es la tecnología de containerización de perfiles, ¿ok? Para que cuando mis usuarios inician sesión, esa información no está en la máquina como tal porque básicamente la asignación puede ser aleatoria. Yo puedo decirle a mis usuarios que se conecten a la primera sesión que vean disponible. Y entonces ahí es donde entra el FS Logic para poder hacer la vinculación con todo esto. ¿Ok? Bueno, creo que acabo de responder una pregunta que me hicieron acá. Pero si tengo una aplicación desktop RP donde varios usuarios trabajan al mismo tiempo, ¿cuál sería el licenciamiento más adecuado para este ambiente de trabajo? Si tienes una aplicación desktop RP, tendrías que crear, o sea, hay que ver a qué te refieres con que varios usuarios trabajan al mismo tiempo. O sea, varios usuarios trabajan al mismo tiempo desde cada uno su escritorio, si es así como hacer el ambiente similar. Pero bueno, por acá tengo algo que tiene que ver con escenarios de recuperación. Si desde Azure Virtual Desktop dispone de una replicación a otra región, se realizaría desde Site Recovery y desplegando un nuevo Azure Virtual Desktop. Tienes dos opciones. Tú puedes crear una replicación activa-activa con las zonas de redundancia, las zonas de disponibilidad, ¿ok? Y pagar básicamente dos entornos. O podrías simplemente crear un ambiente de disaster recovery para que solo pagues el almacenamiento de la otra región hasta que ésta se dispare o ésta se ejecute. ¿Ok? Es como va a depender un poco de lo que estés dispuesto a pagar y la solución. Porque para tener el disaster recovery, como en los dos ambientes, necesitas replicar los perfiles, necesitas hacer réplica de las máquinas, etc. Pero bueno, yendo un poco, como también para el tiempo, voy a hacer la mención de cómo funciona el tema de el despliegue, cómo se trabajan. Uf, me tomo esto. Denme un segundo para terminar de configurar esto. Cater.
Por acá preguntan si va a haber una grabación del evento que se va a ver ahora. Sí, estas grabaciones por lo general se suben a los canales de YouTube de Licencias Online. Listo, aquí se validó. Listo, ahí me dejo pasar. Entonces, bien, yo por ahora voy a crear un grupo de recursos para trabajar todo esto. Y esto lo voy a crear en WebGIS 3, que creo que no tengo. No creo que tenga recursos creados. Sí, okay. Entonces, siempre lo primero que yo tengo que crear cuando estoy pensando o levantando una arquitectura de Azure Virtual Desktop tiene que ser Virtual Network. ¿Por qué? Porque al final esto es infraestructura, lo que hay por detrás, así que yo necesito o voy a necesitar crear máquinas y estas máquinas tienen que estar conectadas a través de red. ¿Ok? Entonces yo por acá voy a crear, no, esto es Azure Virtual Desktop, pero lo voy a crear en US 3. Voy a dejar todo como por defecto, solamente es para un efecto práctico. US 3. Perfecto. Entonces, mientras se despliega mi red, yo voy a entrar a Azure. ¿Okay? Entonces, lo primero que me va a pedir a mí es crear un host pool. El host pool es donde yo voy a ir cargando las máquinas virtuales que van a estar asociadas al entorno. ¿Okay? Entonces, yo creo mi host pool, lo voy a crear en West. Y esta es por la. ¿Okay? Entonces, defino qué tipo de entorno voy a crear, si voy a crear un entorno de escritorio o si voy a crear un entorno de aplicación virtualizada. En este caso lo voy a hacer de escritorio, ¿ok? Y si esto va a ser un entorno pool, o sea, en el que en una máquina pueden vivir pueden utilizar muchas sesiones, o personal, en el que cada máquina va a tener una sesión. ¿Ok? Entonces, ok, por acá me hacen una pregunta en que, tomando en cuenta de que son máquinas virtuales, los respaldos se harían desde Azure Backup o Acronis. No sé por qué está Acronis en la conversación, pero lo podrías hacer, o sea, es tu decisión. Puedes utilizar Azure Backup o si quieres hacer la integración con Acronis, es como completamente la decisión. Pero no recuerdo haberlo mencionado anteriormente ni nada. Pero bueno, volviendo un poco, dentro del host pool type, nosotros tenemos dos formas de poder hacer balanceo a través de esto. Uno viene siendo breadth first y el otro es depth first, ¿ok? Entonces, un poco haciendo como la traducción, cuando nosotros hablamos de depth, es como de profundidad. Entonces, lo que hace es de que si yo tengo una máquina, o sea, yo tengo una máquina virtual o tengo 3 máquinas virtuales, esto lo que va a hacer es asegurarse de que cuando es profundo es que la primera máquina se llene antes de utilizar o antes de escalar.
¿ok? Y el breath first es respira. El breath first es poder establecer una respiración entre las máquinas, es decir, mantenerlas como en la mayor holgura posible. Entonces yo aquí le puedo aplicar reglas de que, mira, ¿sabes qué? Yo voy a tener 3 máquinas en donde cada máquina va a tener 5 usuarios, ¿ok? O cada máquina me va a aceptar 5 o 2 usuarios, etcétera. Entonces, en base a esto es que él va a estar escalando. Cuando yo le pongo Death First, significa que mi primera máquina va a estar encendida hasta que las 2 sesiones estén llenas, y cuando mis 2 sesiones se llenen, luego se va a poder prender la segunda máquina hasta que esas 2 se llenen, prender la tercera y así sucesivamente. De esa forma funciona la escalabilidad y yo solamente pago el tiempo que las máquinas estén encendidas. En la medida que las máquinas se vayan liberando, se van a ir apagando y solo va a estar una sola de escucha. ¿Ok? Por acá me preguntan hasta cuántas sesiones puede soportar un host pool. Va a depender del cómputo que le pongas detrás. O sea, no hay como un límite, por así decirlo. Como el número es como cuanto yo les quiera dar. Lo que va a depender es de que, bueno, si yo le pongo más sesiones de las que está, de lo que el hardware físico es capaz de soportar, van a seguir existiendo, pero van a explotar por todos lados. Va a romperse mucho la sesión porque el cómputo que tengo por detrás no funciona. Entonces, por ahí está el tema de las recomendaciones, por eso la calculadora te dice como que, bueno, si vas a tener una carga pesada, por cada tantos virtual CPU, te recomiendo tener tantos usuarios asignados, etcétera. Por ahí se hace el dimensionamiento. Pero bueno, yo acá le voy a definir cuántas máquinas virtuales quiero. Le digo que sí, quiero máquinas virtuales. Azure Virtual Desktop West US 3. Entonces, esto me va a generar a mí como un prefijo y luego esto se va a ir replicando, por así decirlo. Yo acá es donde yo pregunto si quiero redundancia, que esto fue lo que les mencioné anteriormente. Yo acá puedo definir y puedo crear hasta tres instancias de la misma máquina y esto a mí me crea una alta disponibilidad. Si yo no hago esto, tengo solamente una instancia y si yo quisiera pudiese hacerle con un Azure Site Recovery una réplica de Disaster Recovery. ¿Ok? Aquí yo le voy a definir qué imagen quiero yo levantarle. Por ejemplo, fíjense, un Windows Enterprise. Tengo un Windows Enterprise que ya viene con las aplicaciones instaladas. Tengo aquí las utilizaciones dependiendo de la versión, etc. Entonces, voy con Windows Enterprise. Me pregunta qué tipo de máquina quiero. Y me pregunta la cantidad de máquinas que quiero. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo voy a levantar 2 DSB3, que es una máquina de 2 Virtual CPU con 8 GB, y le digo que me la cree 2. ¿Ok? El sistema operativo va a ser estándar. Me pregunta la máquina virtual, porque acá me lo puse por Estados Unidos. Entonces yo aquí defino West US 3. No. Estándar, 2 Virtual CPU, perfecto. Virtual Machine tengo Binet, ok. Network Security Group Basic. No necesito que se puedan conectar a las máquinas. Entonces, yo acá tengo la opción de qué forma yo voy a hacer la unión de las máquinas a un dominio. Yo puedo utilizar un Active Directory, ¿okay? Con el que yo puedo establecer una conexión a través de VPN o puedo levantarlo en una máquina virtual de Windows, etc. Esto es para entornos más híbridos, ¿ok? Cuando quiero de repente tener controles más híbridos o cuando quiera que sea 100% cloud, selecciono Azure Active Directory, ¿ok? Entonces yo puedo, si quiero desplegar GPOs, quiero desplegar políticas, lo hago a través de Intune, que es el servicio de Microsoft del MDM, Mobile Device Management, que es como lo más parecido al tema de las GPOs. ¿Ok? Pero bueno, yo le defino una usuario administrador a cada máquina. Esto en caso de que luego quiera yo abrir los puertos o entrar a la máquina directamente a la parte de administración. ¿Ok? Entonces, le digo que me registre directamente el grupo. Entonces ya yo con esto, algo me faltó.
yo con esto debiese pasar ya mi validación. Con esto me va a crear un entorno bastante sencillo en donde yo voy a crear dos máquinas virtuales de 2 Virtual CPU con 8 cores, ¿ok? En el cual va a estar pensado para que estén 2 usuarios por sesión, ¿ok? Y luego voy a mencionar un poco de cómo he hecho andar esto. Creo que me dan 9 minutos, me da el tiempo de poder mostrarles o poder, sí, poder mostrarles un escenario bastante sencillo de cómo hacer la conexión a esto. ¿Ok? Mientras voy a ir viendo acá si tengo regiones o si tengo preguntas por acá. Por acá me preguntan que si aparte del costo de la licencia, si tendría un costo adicional si se emplea con Azure Active Directory Domain Services. Sí, recuerda que Azure Active Directory Domain Services es un servicio de infraestructura dentro de Azure, así que tendrías que pagar lo correspondiente a eso. Eso está por acá. No, Azure Directory, acá está. Entonces, dentro del Azure Active Directory, tú tienes Domain Services, que puedes poner un tier estándar y te cuesta $110 al mes aproximadamente. Esto es lo mismo así yo quisiese levantar una máquina virtual de Windows Server para instalar el Active Directory y conectar a la misma red. Lo interesante de esto es que siempre tiene que estar conectado a la red. Cuando yo quiero hacer este tipo de join híbrido, siempre necesito una conexión a la red. Yo incluso pudiese conectarlo con un Active Directory que tenga on-premise, pero necesito que se puedan ver las redes, ya sería con una VPN site to site, por ejemplo. Entonces, veamos acá, por acá esto está creando. Por acá me pregunta si va a haber una grabación para revisar los detalles, si se va a estar grabando y se va a estar subiendo. Por acá me preguntan que si se vence la licencia, ¿qué sucede con lo almacenado en el escritorio? Recuerden que todo lo que tenga que ver con los perfiles de usuarios y todo lo que sea almacenamiento, OneDrive, etcétera, todo eso, básicamente los discos duros de la máquina, de los perfiles de usuario, van a estar almacenados en una cuenta de almacenamiento. ¿Okay? Entonces, la cuenta de almacenamiento no tiene vencimiento. Siempre que la suscripción esté activa, los recursos van a estar allí, van a estar siendo accesibles o se van a poder seguir manipulando. ¿Ok? Ahora, si ya se vence, si se da de baja todo el servicio, se suspende la suscripción, etcétera, tienen hasta 30 días para que esa data se borre. Pero ya eso es que tendrías como que suspender la suscripción de Azure completa. Okay. Por acá, bueno, veamos mientras esto se termina de desplegar, como para irle haciendo un poquito más de honor al tiempo, sé que nos queda poco tiempo. Bien, para yo poder acceder a los escritorios, yo tengo que darle a los usuarios que quiero un cierto rol dentro dentro de eso. ¿Ok? Por acá estaba el rol. A ver si lo tengo acá. Si no me equivoco, esto es agregar, rol assignment.
debería ser este, si no me equivoco. Entonces, yo acá selecciono qué usuarios quiero darle. Lo tengo acá, Azure Virtual Desktop 1. ¿Okay? Que estos son usuarios que yo tengo en mi directorio activo, Azure Virtual Desktop 1. Entonces, yo luego tendré que iniciar sesión con esto dentro del escritorio una vez esté asignado. Ya se está desplegando. Por acá me preguntan si el puerto, si se puede cambiar el puerto para la conexión de manera de reducir el puerto 3389. De hecho, este enrutamiento no va por el puerto 3389, sino que lleva una conexión a través de HTTP. Ahora, ¿de qué forma? Interesante la pregunta, porque ¿de qué forma yo me hago conexión hacia las sesiones de escritorio? Yo tengo varias formas de poder conectarme. Yo me puedo conectar a través de un RD web en un navegador, ¿ok? Por ejemplo, por acá. Para cambiar la... Yo puedo conectarme a través de la web con este link. ¿Okay? ¿Qué me va a pedir? Me va a pedir que inicie sesión. Pero, déjame buscar cuál es el usuario, ya no me acuerdo. Termina de desplegar esto, creo que ya esto se creó. Fíjense que acá está mi host pool, ¿ok? Igual forma como para ir avanzando. Fíjense que tengo dos máquinas virtuales, ¿ok? Dos session hosts. Están todavía en proceso de despliegue, que es lo que se está viendo en el anterior, pero ya yo acá puedo hacer como la asignación. Fíjate, yo me voy a mi application group y en este application group yo hago la asignación y esta asignación yo le digo que va a ser al usuario. Esto es lo que necesitaba. Lo llevo y le hago la asignación. ¿Ok? Entonces, yo con esto, veamos si me acuerdo que... Entonces, acá yo le cambio la contraseña. Voy a hacer el cambio de contraseña. Claramente para efecto práctico. Esta es una de las formas en la que yo tengo de poder conectarme al entorno a través de la web, o puedo utilizar la aplicación de Remote Desktop de Microsoft como tal. Entonces, la otra forma es a través de Remote Desktop. Okay. Yo a través de esta aplicación voy a poder añadir un workspace y dentro de ese workspace me va a dar la URL. Aquí es donde yo defino, el Virtual Desktop me entrega una URL hacia la cual me va a pedir a mí poder iniciar sesión y me va a desplegar mi escritorio en caso de que lo tenga asignado. Entonces, fíjense que por lo menos acá yo voy, veamos si me dice, fíjense que me dice que tengo una sesión asignada.
no sé si me va a dejar abrirla, dado que todavía no se termina de desplegar. No debería porque todavía no se termina de desplegar, pero claro, no se puede conectar. No, hasta que no se termine de desplegar no se va a poder conectar, pero por honor al tiempo, en este momento los tengo que dejar. Bueno, sí veo también mucha gente ya se ha ido ya también desconectando. Entonces, este es más o menos el proceso de poder crear de forma simple los escritorios virtuales, cómo se manejan, etcétera. Como les comentaba, los invito a que puedan enviarme correos un poco con los escenarios, con las puntualidades que les gustaría revisar más en conjunto y puede de repente armar sesiones más uno a uno, etcétera, en que podamos trabajar en conjunto. ¿Ok? Entonces, hasta luego. Por Henry, acá, Muchas gracias. ¿Nos podrías ayudar con tu correo en el chat? Porque vemos que tenemos algunas preguntas extras y Osvaldo se encuentra levantando la mano, pero para que puedan hacerte estas consultas vía correo electrónico. sí, lo dejé acá, cuando lo puse como para todos para el chat, mi correo es hgarcia@licenciasonline.com. De todas formas, la presentación se las van a enviar y una vez se las envíen va a estar también mi información de contacto ahí. Buenísimo, gracias. Sí, recuerden que la presentación junto con la grabación les va a estar llegando a todos los participantes probablemente el día de mañana. Y gracias, Henry, por este espacio y por toda la información valiosa que nos Listo. brindaste y a todos los asistentes por acompañarnos. Que tengan una excelente tarde. Igual, nos vemos. Chao, chao. Hasta luego.